El libro de registro del kilómetro 417. No suelo contar esto porque cuando lo hago la gente sonríe con lástima, como si yo mismo no supiera distinguir un recuerdo real de una imaginación cansada. Pero lo que viví ocurrió, y todavía hoy, cuando paso cerca de una carretera vacía o veo un hotel demasiado elegante para estar donde está, siento que algo me observa esperando que vuelva. Todo empezó hace 12 años, cuando yo trabajaba reparando ascensores. No era un oficio glamoroso, pero me permitía viajar solo, dormir en lugares distintos y no hacer preguntas. Una noche de invierno, el camión se me quedó sin batería en medio de una carretera secundaria, una de esas que no salen bien marcadas en los mapas. Kilómetro 417. No había señal, no había casas, solo árboles torcidos y un silencio tan espeso que dolía en los oídos. Caminé durante casi una hora hasta ver luces. No luces comunes, eran cálidas, ordenadas, elegantes. Un hotel de lujo, enorme, perfectamente limpio, como si alguien lo hubiera plantado ahí por error. Un letrero de metal decía, Hotel Bellavista. No había autos en el estacionamiento, pero todas las ventanas estaban encendidas. Entré. El vestíbulo olía a cera y a flores viejas. Todo brillaba demasiado. El mármol no tenía una sola grieta. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor, traje oscuro, manos finas, sonrisa perfecta. Lo estábamos esperando, me dijo. No me preguntó mi nombre. Me dio una llave antigua, pesada, con el número 417 grabado. Pensé que era una coincidencia tonta. Entonces me entregó un papel doblado. Las reglas, dijo. Léelas antes de dormir. Reí, incómodo. Pensé que era parte del concepto del hotel. Lugares así suelen jugar a ser raros para parecer exclusivos. El papel decía, no mire a los huéspedes a los ojos después de la medianoche. Si escucha que alguien llama a su puerta 3 veces, no responda. No use el ascensor entre las 2 y las 2:17. Si ve a un anciano sentado en el pasillo, salúdelo solo una vez. No lea el libro de registro antiguo. Subí por las escaleras. El hotel parecía infinito. Pasillos largos, alfombras rojas gastadas solo en los bordes, cuadros de personas que no lograba recordar después de mirarlos. La habitación 417 estaba al fondo. Dentro todo era perfecto. Cama enorme, baño de mármol, una ventana que daba a la carretera. Pero lo que me inquietó fue el silencio. No se oía nada. Ni viento, ni autos, ni insectos. Me senté en la cama y miré el reloj. 1:48 de la mañana. A las 2:03 escuché pasos en el pasillo. Lentísimos. Arrastrados. Luego una voz muy baja, como de alguien que hablaba desde dentro de una caja. ¿Puedo pasar? No me acerqué a la puerta. Recordé la regla 2. Los pasos se detuvieron frente a mi habitación. 3 golpes suaves. Esperé sin respirar. Los pasos siguieron su camino. A la mañana siguiente bajé al comedor. Estaba lleno. Personas bien vestidas, mayores en su mayoría, desayunando en silencio. Nadie hablaba. Nadie hacía ruido con los cubiertos. Un anciano sentado cerca del ventanal levantó la cabeza y me miró. Le devolví la mirada sin pensar. Su rostro cambió. No gritó. No se movió. Simplemente se apagó. Como una vela. Su piel se volvió gris. Sus ojos se hundieron y algo invisible pareció aplastarlo desde dentro. Nadie reaccionó. Nadie miró. El hombre del mostrador apareció a mi lado. No leyó bien las reglas. Dijo sin reproche. Aún tiene tiempo. Quise irme. Dije que mi camión estaba averiado. Él asintió. Claro, pero primero debe firmar el libro de registro. El libro estaba sobre el mostrador. Cuero viejo, abierto, nombres, fechas, habitaciones. Algunos nombres se repetían cada pocos años. Algunos estaban escritos con una letra temblorosa, como si la mano no quisiera firmar. Vi un nombre que reconocí, el mío, con fecha de dentro de 5 años. Retrocedí. Él sonrió. Todos regresan, dijo. Algunos tardan más. Corrí fuera del hotel. El estacionamiento ya no estaba vacío. Había autos antiguos, oxidados, cubiertos de polvo. Mi camión no estaba. La carretera parecía más larga que antes. Caminé horas. El paisaje no cambiaba. Siempre el mismo árbol caído. Siempre la misma curva. Volví al hotel sin darme cuenta. Esa noche dormí en el vestíbulo. No quería estar en la habitación. A las 2 en punto, todos los relojes del hotel se detuvieron. Algo se movía dentro de las paredes. Al amanecer, el hotel desapareció. Estaba tirado al costado de la carretera. Mi camión estaba ahí. La batería funcionaba. No había rastro del hotel. Pensé que había sido un delirio. Hasta que, años después, acepté reparar un ascensor en un hotel nuevo, de lujo, en medio del desierto. Al entrar, el olor a cera y flores viejas me golpeó de inmediato. El hombre del mostrador me reconoció. Habitación 417, dijo, entregándome la llave. Y esta vez,
Ya no había reglas sobre el mostrador. Solo el libro abierto, esperando mi firma. El hotel que siempre estaba despierto. No sé exactamente en qué momento entendí que algo estaba mal. No fue cuando vi el hotel por primera vez, ni siquiera cuando crucé la puerta principal. Creo que fue después, mucho después, cuando intenté recordar el camino por el que había llegado y mi memoria se quedó en blanco, como si alguien hubiera arrancado una parte del día con cuidado. Viajo solo desde hace años. Manejo de noche, paro donde puedo, duermo poco. Cuando uno vive así, aprende a no confiar demasiado en las primeras impresiones, pero también aprende a aceptar lo que aparece en el camino. Aquella noche llovía fuerte y la carretera era un desastre. Baches, barro, señales caídas. El GPS dejó de funcionar sin aviso. Seguí avanzando porque no había opción de dar la vuelta. Entonces vi las luces. No eran luces comunes. Eran firmes, tranquilas, como si no les afectara la lluvia ni el viento. A un costado de la carretera apareció un hotel enorme, elegante, con columnas claras y ventanas altas. El contraste era absurdo. Un edificio así no tenía sentido en ese lugar. El cartel decía simplemente, Hotel Aurora. Entré empapado, cansado, con la cabeza pesada. El vestíbulo era amplio, silencioso, demasiado limpio. No había música, no había televisión, no había ruido de fondo. Solo una lámpara grande iluminando todo con una luz suave que no proyectaba sombras claras. En recepción había un hombre muy viejo. No anciano normal. Viejo de verdad. Piel delgada, casi transparente, ojos hundidos, espalda recta como si se negara a doblarse. Sonrió al verme. Buenas noches, dijo. Pensamos que hoy no vendría nadie más. No preguntó mi nombre. No pidió documentos. Me entregó una llave con una etiqueta sin número. ¿Cuánto cuesta? Pregunté. Eso depende, respondió. Siempre depende. No entendí, pero tampoco insistí. Mientras subía por las escaleras noté algo raro. No había números en las puertas. Ninguno. Todas iguales, alineadas, con la madera pulida. Elegí una al azar. La llave encajó como si supiera exactamente dónde debía ir. La habitación era grande, lujosa, silenciosa. Demasiado silenciosa. Me senté en la cama y sentí un cansancio extraño, no físico, más bien profundo, como si llevara días despierto. Miré el reloj, las 11:10 de la noche. Decidí ducharme. El espejo del baño me devolvió una imagen que no reconocí del todo. Era yo, sí, pero mis ojos parecían más apagados. Me acerqué. El reflejo tardó un segundo en imitarme. Pensé que era el cansancio. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque el hotel no parecía dormir. Escuchaba pasos lentos en los pasillos, puertas que se abrían con cuidado, susurros lejanos. A veces parecía que alguien se detenía frente a mi puerta, respirando. Nunca golpeaban. A las 3 de la mañana escuché un arrastre pesado. Abrí la puerta apenas. En el pasillo había varios ancianos caminando despacio, como si no supieran exactamente a dónde ir. Algunos murmuraban cosas que no entendía. Otros simplemente avanzaban con la mirada perdida. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directo. Sentí un golpe seco en el pecho. No fue miedo, fue reconocimiento. Su rostro era igual al mío, pero más viejo. Cerré la puerta de golpe. A la mañana siguiente bajé al comedor. Había muchos huéspedes, todos mayores, algunos extremadamente viejos. Nadie hablaba. Comían despacio, con movimientos mecánicos. El hombre de recepción estaba ahí, observándolo todo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Le pregunté en voz baja. Algunos. Una noche, respondió. Otros. Bueno, otros aún no se han ido. ¿Y usted? Sonrió sin alegría. Yo nunca me voy. Intenté marcharme después del desayuno. Salí al estacionamiento. Mi coche no estaba. En su lugar había un vehículo viejo, cubierto de polvo, que se parecía al mío solo en la forma general. Volví corriendo adentro. Mi coche no está, dije. Claro que está, respondió el hombre. Siempre ha estado ahí. No es el mío. Todavía no, corrigió. Esa tarde caminé por el hotel. Descubrí cosas que no deberían existir. Pasillos que se alargaban solos. Habitaciones que al abrirse mostraban escenas de otras épocas. Personas durmiendo sentadas como si no recordaran cómo acostarse. Encontré una sala enorme llena de espejos. En cada uno vi una versión distinta de mí. Más joven, más viejo, enfermo, cansado. Todos con la misma expresión de resignación. Esa noche entendí la verdad sin que nadie me la dijera. El hotel no robaba personas. Robaba tiempo. Se alimentaba de años, de desgaste, de recuerdos. A cambio ofrecía descanso, lujo, silencio. Pero cobraba después. Los viejos no eran huéspedes normales. Eran personas que se habían quedado demasiado. Decidí huir. Salí corriendo a la carretera en plena madrugada. Caminé bajo la lluvia durante horas. No miré atrás. No pensé. Solo avancé.
Al amanecer, el hotel no estaba. La carretera parecía normal. Un camión pasó. Pedí ayuda. Me llevaron a un pueblo cercano. Creí haber escapado. Pero desde entonces, algo cambió. A veces despierto sintiéndome más cansado de lo que debería. El espejo me devuelve una imagen ligeramente distinta cada día. Algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho pasos lentos, arrastrados, en un pasillo largo y silencioso. Y en sueños, siempre veo las luces del Hotel Aurora encendidas, esperando, como si supiera que, tarde o temprano, todos necesitamos descansar. El último huésped del Hotel San Laureano. Nunca fui una persona miedosa. Siempre creí que el miedo venía de la imaginación, del cansancio o de la culpa. Por eso tardé tanto en aceptar que lo que me ocurrió no fue un mal sueño ni una exageración con el paso del tiempo. Fue real. Tan real que todavía hoy, cuando manejo de noche y veo un edificio iluminado donde no debería haber nada, siento una presión en el pecho difícil de explicar. Todo empezó en una carretera vieja, de esas que ya casi nadie usa porque el asfalto está roto y los desvíos no figuran en los mapas nuevos. Yo volvía solo de un trabajo largo, más cansado de lo normal. Había conducido muchas horas sin detenerme. La radio solo emitía ruido. El celular no tenía señal desde hacía rato. No me preocupé. Conozco bien ese tipo de rutas. La lluvia comenzó de golpe. No una lluvia fuerte, sino constante, molesta, que obliga a bajar la velocidad. Fue entonces cuando vi el hotel. No apareció de lejos. No hubo una silueta gradual ni luces a lo lejos. Estaba ahí, de pronto, al costado del camino, como si siempre hubiera estado esperándome. Un edificio grande, elegante, con una fachada clara y ventanales altos. Todo parecía limpio, cuidado, fuera de lugar. El cartel decía, Hotel San Laureano. Frené sin pensarlo mucho. No había otros autos. El estacionamiento estaba vacío, pero bien iluminado. El silencio era raro, incluso para una noche lluviosa. Al entrar, el olor fue lo primero que me llamó la atención. No era feo, pero tampoco agradable. Olía a muebles antiguos, a ropa guardada demasiado tiempo. El vestíbulo era amplio, con sillones de cuero oscuro y cuadros antiguos en las paredes. Detrás del mostrador había un hombre mayor, muy delgado, con un traje gris perfectamente planchado. Tenía el cabello blanco y los ojos claros, atentos. Buenas noches, dijo. Pensé que hoy no vendría nadie. No sonrió. Solo quiero dormir, respondí. Sigo viaje temprano. Asintió despacio y me entregó una llave pesada, de metal, sin número visible. Aquí respetamos el descanso, dijo. Por eso pedimos algo simple a nuestros huéspedes. No me dio reglas escritas. Solo habló. De noche, no recorra los pasillos. Si escucha voces, no responda. Si ve a alguien sentado, no se detenga. Y si el espejo de su habitación le muestra algo extraño, no lo mire por mucho tiempo. Quise reír, pero su expresión no tenía nada de broma. La habitación estaba en el segundo piso. Era enorme. Cama grande, alfombra limpia, cortinas gruesas. Todo demasiado ordenado. Me senté en la cama y sentí un cansancio profundo, como si no hubiera dormido bien en semanas. Fui al baño y me miré en el espejo. Todo parecía normal, aunque mi rostro se veía un poco más pálido de lo habitual. Pensé que era la luz. Me acosté. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté. El reloj marcaba las 2:18. El silencio era absoluto. Entonces escuché algo, una tos seca, vieja, proveniente del pasillo. Luego pasos lentos, irregulares, como si alguien caminara sin saber exactamente a dónde ir. Me levanté con cuidado y miré por la rendija de la puerta. El pasillo estaba tenuemente iluminado. Vi a varios ancianos caminando despacio. Algunos iban descalzos, otros llevaban pijamas antiguas. Sus rostros estaban cansados, vacíos. Uno de ellos se detuvo frente a mi puerta. Levantó la cabeza y me miró directo. Sentí un mareo fuerte. Ese rostro era el mío, no idéntico, pero muy parecido. Más viejo, mucho más cansado. Cerré la puerta de golpe y apoyé la espalda contra ella, temblando. No dormí más esa noche. Por la mañana bajé al comedor. Había varios huéspedes, todos mayores. Nadie hablaba. Comían despacio, como si cada movimiento costara esfuerzo. El hombre de recepción estaba ahí, observando. ¿Quiénes son ellos?, pregunté en voz baja. Huéspedes, respondió. Algunos llegaron ayer, otros hace mucho. ¿Por qué todos son viejos? Me miró con atención. Porque aquí el tiempo no pasa igual para todos. Decidí irme de inmediato. Subí a la habitación, tomé mis cosas y salí al estacionamiento. Mi coche no estaba. En su lugar había uno muy parecido, pero antiguo, con la pintura desgastada y el interior viejo. Volví corriendo adentro. Mi coche desapareció, dije. No, corrigió. Solo cambió un poco. Yo me voy, insistí. Todos dicen eso, respondió.
Algunos lo logran, otros se quedan descansando. Esa tarde recorrí el hotel buscando una salida trasera. Descubrí pasillos que no recordaba, escaleras que parecían no terminar nunca, puertas que al abrirse mostraban habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos, respirando con dificultad. En una sala vi varios espejos grandes. En cada uno, una versión distinta de mí. En uno estaba joven, en otro, encorvado, en otro, acostado en una cama, con los ojos cerrados. Entendí la verdad sin que nadie me la explicara. El hotel no atrapaba cuerpos, atrapaba tiempo. Te ofrecía descanso cuando ya no podías más, pero a cambio te iba quedando con los años. Por eso los viejos, por eso el silencio, por eso nadie se iba del todo. Esa noche esperé a que todos durmieran. Salí corriendo bajo la lluvia. Crucé la carretera sin mirar atrás. Caminé durante horas, sin sentir las piernas. Al amanecer, el hotel no estaba. Llegué a un pueblo pequeño. Me ayudaron. Llamé a mi familia. Nadie había notado mi ausencia. Para ellos, solo había pasado una noche. Para mí, algo se había quedado allá. Desde entonces, envejezco distinto. Me canso más rápido. A veces no reconozco mi reflejo. Y en sueños, siempre vuelvo a ver ese hotel, iluminado en medio de la nada. Esperando, como si aún tuviera una habitación reservada para mí. El hotel donde nadie parecía estar vivo del todo. No sé si alguien va a creerme, y tampoco me importa demasiado. Yo sé lo que vi. Lo recuerdo con una claridad incómoda, como esos recuerdos que no se desgastan con los años, sino que se vuelven más pesados. Esta es mi historia, y empezó de la forma más común posible: cansancio, carretera y la necesidad de parar. Conducía solo, de noche, por una ruta secundaria que casi nadie usa ya. El asfalto estaba roto, lleno de grietas, y los reflectores viejos apenas devolvían la luz de los faros. No había pueblo cerca, ni estaciones de servicio. Solo árboles torcidos, campos abandonados y una sensación constante de estar fuera de lugar. El celular llevaba horas sin señal y la radio emitía un ruido irregular, como si alguien respirara muy cerca del micrófono. Había decidido seguir un poco más cuando vi el hotel. No apareció poco a poco. No lo vi a lo lejos. Estaba ahí de repente, enorme, iluminado, impecable. Un edificio de lujo en medio de una carretera horrible, rodeado de nada. Tenía varias plantas, balcones elegantes y ventanas altas desde donde salía una luz cálida, tranquila, casi reconfortante. El cartel decía: Gran Hotel Mirador. No recordaba haberlo visto nunca, y conocía bastante bien esa ruta. Frené. No lo pensé demasiado. El cansancio me pesaba en los ojos y en la cabeza. Me dije que dormiría unas horas y seguiría camino al amanecer. El estacionamiento estaba vacío. Ni un solo coche. Eso me llamó la atención, pero no me detuvo. Al entrar, el contraste fue fuerte. Afuera todo era abandono y oscuridad. Dentro, el hotel parecía recién inaugurado. Mármol limpio, alfombras gruesas, lámparas encendidas con una luz suave. No había música, no había murmullos. El silencio era tan perfecto que se volvía incómodo. En recepción estaba un hombre muy viejo. No sabría decir cuántos años tenía, pero su piel estaba tan arrugada que parecía papel. Vestía un traje oscuro, antiguo, perfectamente planchado. Tenía las manos apoyadas sobre el mostrador, como si llevara ahí mucho tiempo. Buenas noches, dijo. Llegó justo a tiempo. No me preguntó nada más. Ni nombre, ni documentos. Me entregó una llave dorada con una etiqueta sin número. ¿Hay más huéspedes? Pregunté. Siempre los hay, respondió. Algunos prefieren no dejarse ver. No supe qué decir. Subí por las escaleras porque el ascensor no estaba funcionando, o al menos eso me dijeron. Mientras subía, noté algo raro. Los cuadros de las paredes mostraban personas posando frente al mismo hotel, pero en distintas épocas. En algunos parecían fotos muy antiguas. En otras, más recientes. En varias, las personas tenían una expresión cansada, como si hubieran posado obligadas. La habitación era enorme. Cama grande, muebles elegantes, un sillón frente a una ventana que daba a la carretera. Me senté y sentí un alivio inmediato, como si mi cuerpo se relajara de golpe. Demasiado. Me sentía pesado, lento. Fui al baño y me miré en el espejo. Me vi normal, aunque con ojeras más marcadas de lo habitual. Lo atribuí al viaje. Me acosté. Desperté sin saber por qué. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. El hotel estaba en completo silencio. Entonces escuché algo, pasos, lentos, irregulares, como de alguien que camina sin apuro, arrastrando los pies. Me levanté y abrí la puerta apenas. El pasillo estaba iluminado con una luz tenue. Vi a varias personas caminando. Todas eran ancianas, muy viejas. Algunas iban encorvadas, otras caminaban rectas, pero con movimientos rígidos, poco naturales. Ninguna hablaba, ninguna parecía sorprendida de verme.
Una mujer se detuvo frente a mi puerta. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban opacos, como si miraran desde muy lejos. ¿Ya es de día?, preguntó con voz débil. No supe qué responder. Antes de que pudiera decir algo, siguió caminando. Cerré la puerta con cuidado y apoyé la espalda contra ella. El corazón me latía fuerte, pero no sentía pánico. Sentía algo peor, una especie de tristeza profunda, como si estuviera viendo algo que no debía. Por la mañana bajé al comedor. Había varias mesas ocupadas. Todos los huéspedes eran ancianos. Algunos comían con dificultad. Otros simplemente miraban el plato sin tocarlo. Nadie hablaba. El ambiente era pesado, denso. El hombre de recepción estaba allí, observando. ¿Qué lugar es este?, le pregunté. ¿Por qué todos son tan mayores? Me miró con paciencia. Porque aquí vienen los que están cansados, respondió. Los que ya no quieren seguir. Yo solo vine a dormir, dije. Me voy hoy. Eso dicen todos la primera noche. Sentí un escalofrío. Después del desayuno subí a buscar mis cosas. Al mirar por la ventana, noté algo que me heló la sangre. La carretera ya no estaba. Donde antes había asfalto, ahora solo había un terreno vacío, cubierto de niebla. Intenté salir. Las puertas principales no se abrían. No es hora, dijo el recepcionista, que había aparecido detrás de mí sin hacer ruido. Primero debe descansar bien. No quiero descansar, respondí. Quiero irme. El descanso no siempre es una elección, contestó. Durante el día recorrí el hotel. Descubrí pasillos que no recordaba, habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos, respirando lentamente. En una sala grande había varios espejos. Me acerqué a uno y casi grité. Mi reflejo era más viejo. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Las arrugas alrededor de los ojos no estaban ahí antes. Me alejé. Miré otro espejo. En ese, parecía aún más cansado. Entonces entendí. El hotel no atrapaba a la gente de golpe. No encerraba cuerpos. Se quedaba con el tiempo. Poco a poco. Noche tras noche. Por eso los ancianos. Por eso nadie parecía completamente vivo ni completamente muerto. Esa noche decidí huir. Esperé a que el hotel quedara en silencio. Bajé por las escaleras de servicio y forcé una puerta trasera. Afuera no había nada, solo oscuridad y niebla. Corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Desperté al amanecer, tirado al costado de la carretera. El hotel no estaba. La ruta había vuelto. Un camión pasó y me ayudó. Para el mundo, yo solo había desaparecido una noche. Para mí, algo cambió para siempre. Desde entonces me canso más rápido. Duermo mal. A veces, cuando me miro al espejo, noto detalles que no recuerdo haber ganado con los años. Y algunas noches, cuando cierro los ojos, veo un edificio iluminado en medio de la nada, esperando, como si aún no hubiera terminado de descansar. El hotel que no cerraba nunca. No pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Siempre creí que las historias de hoteles extraños eran exageraciones, cuentos que nacen del cansancio o de la necesidad de darle sentido a una mala noche. Yo era práctico, desconfiado, de los que buscan explicaciones simples. Tal vez por eso tardé tanto en entender que aquel lugar no funcionaba como el resto del mundo. Todo comenzó en una carretera secundaria, una de esas que solo usan camioneros, repartidores y gente que no quiere pagar peajes. El asfalto estaba roto, había tramos sin iluminación y el entorno parecía abandonado desde hacía años. Árboles secos, postes caídos, carteles oxidados que ya no indicaban nada. Llevaba muchas horas manejando, más de las que debería, pero quería llegar a destino antes del amanecer. La noche era espesa. No hacía frío ni calor, pero el aire se sentía pesado. La radio dejó de funcionar y el celular marcaba sin servicio. No me preocupé. Eso pasa en esas zonas. Seguí avanzando hasta que, en una curva, vi luces. Era un hotel. Grande. Elegante. Demasiado elegante para ese lugar. No había nada alrededor. Ni casas, ni estaciones de servicio, ni siquiera un camino secundario que explicara su presencia. Solo el hotel, con todas sus luces encendidas, como si estuviera en medio de una ciudad y no en una carretera olvidada. El cartel decía, Hotel Real del Camino. Las letras estaban limpias, nuevas. Frené. El estacionamiento estaba vacío, pero bien cuidado. Entré más por alivio que por curiosidad. Al cruzar la puerta sentí algo raro, como si el ruido del mundo se hubiera quedado afuera. No había música, no había conversaciones, no se escuchaban pasos. El vestíbulo era amplio, con pisos brillantes y sillones caros. Todo parecía recién ordenado. En recepción había 2 personas mayores, un hombre y una mujer, ambos muy viejos. No ancianos comunes, sino viejos de verdad, con movimientos lentos y miradas profundas. Vestían ropa elegante, antigua, pero limpia. Me observaron como si me conocieran. Buenas noches, dijo el hombre.
Pensamos que hoy no llegaría nadie más. ¿Hay habitaciones? Pregunté. Siempre hay, respondió la mujer. Mientras alguien lo necesite. No pidieron documentos. No preguntaron mi nombre. Me entregaron una llave de metal, pesada, con una forma antigua. Puede descansar tranquilo, dijo el hombre. Aquí el tiempo se toma su tiempo. No entendí la frase, pero estaba demasiado cansado para pensar. La habitación estaba en el tercer piso. Subí por las escaleras. El hotel era más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Los pasillos eran largos, rectos, con alfombras suaves que no hacían ruido al caminar. Las paredes estaban llenas de cuadros, personas posando frente al hotel, en distintas épocas. Todos sonreían, pero había algo en sus caras que no me gustó. Una especie de cansancio escondido. La habitación era perfecta. Cama grande, muebles caros, baño amplio, todo limpio, ordenado, silencioso. Me senté en la cama y sentí un alivio inmediato, casi exagerado, como si el cuerpo se rindiera de golpe. Antes de dormir fui al baño. Me miré en el espejo. Era yo, pero me noté extraño. No sabría explicarlo bien. Me veía un poco más apagado. Pensé que era la luz. Me acosté. No sé cuánto tiempo pasó hasta que desperté. El reloj marcaba las 3:11. El silencio era absoluto. No se escuchaba ni el viento. Entonces oí algo, pasos en el pasillo, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Me levanté con cuidado y me acerqué a la puerta. Abrí apenas. Vi a varias personas caminando. Todas eran ancianas, muy viejas. Algunas llevaban ropa de dormir, otras ropa elegante, como si no supieran qué ponerse. Caminaban sin rumbo claro. Algunas murmuraban palabras sueltas, otras solo avanzaban mirando al frente. No parecían sorprendidas de verme. Una de ellas se detuvo. Me miró. Sus ojos estaban opacos, pero atentos. ¿Ya podemos irnos?, preguntó con una voz gastada. No supe qué decir. Antes de que respondiera, siguió caminando. Cerré la puerta despacio. No sentí miedo inmediato. Sentí algo peor, una incomodidad profunda, como si hubiera visto algo que no debía. A la mañana siguiente bajé al comedor. Había varias mesas ocupadas. Todos los huéspedes eran ancianos. Algunos comían despacio, otros solo miraban el plato. Nadie hablaba. Nadie parecía apurado. El ambiente era pesado, quieto. El hombre de recepción estaba allí. ¿Quiénes son esas personas?, pregunté. Huéspedes, respondió. Como usted, pero todos son viejos. Aquí llegan de todas las edades, dijo. Lo que pasa es que no todos se van igual. Sentí un nudo en el estómago. Después del desayuno quise irme. Salí al estacionamiento. Mi coche estaba ahí, pero algo estaba mal. Se veía más viejo. La pintura opaca, pequeñas marcas que no recordaba. Abrí la puerta y el interior olía a polvo. Volví adentro. Mi coche, empecé a decir. Está exactamente donde lo dejó, me interrumpió la mujer. Solo necesita tiempo. Yo no necesito tiempo, respondí. Me voy ahora. Ella me miró con algo parecido a lástima. Nadie llega aquí por casualidad, dijo. Llegan porque ya están cansados, aunque no lo sepan. Durante el día recorrí el hotel. Descubrí alas que no había visto, pasillos que parecían repetirse, habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos profundamente. Algunos respiraban con dificultad, otros parecían simplemente esperar. En una sala encontré varios espejos grandes. Me acerqué a uno y sentí un golpe en el pecho. Mi reflejo era distinto. Tenía arrugas que no recordaba, la postura un poco más encorvada. Me alejé rápido. En otro espejo me veía aún peor. Entonces lo entendí. El hotel no atrapaba a las personas de golpe. No cerraba puertas. No encadenaba a nadie. Ofrecía descanso, silencio, lujo. Y mientras descansabas, se quedaba con tu tiempo. Lentamente, sin que lo notaras. Por eso los viejos. Por eso la calma. Por eso nadie parecía desesperado. Ya no tenían fuerzas para estarlo. Esa noche decidí huir. Esperé a que el hotel quedara en silencio. Bajé por una escalera de servicio y salí por una puerta trasera. Afuera no había nada, solo oscuridad y una carretera que parecía interminable. Corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que sentí que el pecho me iba a estallar. Desperté al amanecer, tirado al costado del camino. El hotel no estaba. La carretera era la misma de siempre. Un auto pasó y me ayudó. Para los demás, yo solo había parado a dormir. Para mí, algo se quedó allí. Desde entonces, envejezco distinto. Me canso más rápido de lo normal. A veces me miro al espejo y no reconozco del todo al hombre que me devuelve la mirada. Y algunas noches, cuando manejo por rutas solitarias, veo luces a lo lejos. Hoteles abiertos. Esperando, como si aún no hubieran terminado conmigo. El huésped que llegó antes que yo.
Nunca fui de contar esto en voz alta. Cuando uno pone ciertas cosas en palabras, parece que las llama de vuelta. Prefiero escribirlo como advertencia, no como confesión. Porque si alguna vez viajas por una carretera vieja, de esas que ya no aparecen bien en los mapas, y ves un hotel demasiado elegante para estar ahí, quiero que recuerdes esta historia y sigas de largo. Yo no lo hice. Viajaba solo, como tantas otras veces. Trabajo arreglando sistemas eléctricos industriales, así que paso más tiempo en rutas que en mi propia casa. Esa noche había decidido tomar un atajo para evitar una autopista cerrada por obras. El camino era horrible, asfalto resquebrajado, tramos de tierra, curvas mal señalizadas. El paisaje parecía detenido en el tiempo, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. La noche estaba quieta. No había viento, no había insectos, ni siquiera se escuchaban animales. El silencio era tan limpio que me ponía nervioso. Después de casi 2 horas sin ver nada más que oscuridad, aparecieron las luces. No fue una aparición gradual. No vi un resplandor a lo lejos. Fue como si alguien hubiera encendido el hotel justo cuando yo doblé una curva. Un edificio grande, de varios pisos, con ventanales amplios y luces cálidas. Todo se veía cuidado, lujoso. El contraste con la carretera destruida era absurdo. El cartel decía, Hotel Las Columnas. No había más opciones. Estaba agotado. Me dolían los ojos, la espalda, la cabeza. Frené. El estacionamiento estaba vacío, pero las luces funcionaban. No había hojas, ni basura, ni señales de abandono. Entré con una mezcla de alivio y desconfianza. Adentro hacía calor. Un calor agradable, parejo. El vestíbulo era amplio, con columnas de mármol, sillones caros y una alfombra gruesa que apagaba cualquier sonido. Todo estaba demasiado limpio, como si nadie caminara nunca por ahí. En recepción había un anciano, muy viejo. Su rostro parecía frágil, pero su postura era firme. Vestía un traje oscuro, pasado de moda, perfectamente planchado. Me miró con atención, sin sorpresa. Llegó más tarde de lo previsto, dijo. ¿Cómo? Pregunté. No importa, respondió. Aún hay tiempo. No pidió documentos. No preguntó mi nombre. Me entregó una llave con una etiqueta de metal sin número. Su habitación ya está preparada, agregó. Como siempre, quise corregirlo, decirle que nunca había estado ahí, pero el cansancio me ganó. Subí por las escaleras. No vi ascensor. Los pasillos eran largos y rectos. Las paredes estaban llenas de cuadros antiguos. No eran paisajes ni retratos elegantes. Eran escenas cotidianas, personas sentadas en camas, mirando por ventanas, caminando por pasillos. En varios cuadros reconocí el hotel. En algunos, las personas parecían jóvenes. En otros, muy viejas. En todos, la expresión era parecida, una mezcla de resignación y espera. La habitación era enorme. Cama grande, muebles finos, cortinas pesadas. Todo estaba impecable. Me senté en la cama y sentí algo raro, un alivio tan profundo que me dio miedo, como si el cuerpo hubiera estado esperando ese lugar desde hacía mucho tiempo. Fui al baño. El espejo me devolvió una imagen correcta, pero algo no encajaba. Me veía cansado, sí, pero también distinto, un poco más viejo de lo que recordaba. Pensé que era la luz amarilla. Me acosté. Soñé con pasillos interminables, con puertas que se abrían solas, con personas sentadas, esperando algo que no llegaba nunca. Me desperté sobresaltado. El reloj marcaba las 2:36. El hotel estaba en silencio absoluto. Entonces escuché algo, una silla arrastrándose, muy despacio, luego pasos, lentos, irregulares. Abrí la puerta apenas. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue. Varias personas caminaban sin rumbo claro. Todas eran ancianas. Algunas se apoyaban en las paredes. Otras caminaban rectas, pero con movimientos rígidos. No hablaban entre ellas. No parecían sorprendidas de verme. Un hombre se detuvo frente a mi puerta. Me miró con atención. «Usted es nuevo», dijo. Todavía tiene fuerza. Su voz era débil, pero clara. ¿Nuevo en qué?, pregunté. Sonrió con tristeza. Eso pensaba yo también. Siguió caminando. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama sin saber qué pensar. No sentía terror. Sentía una incomodidad profunda, como si algo estuviera mal en un nivel que todavía no alcanzaba a comprender. Por la mañana bajé al comedor. Estaba lleno. Todos los huéspedes eran ancianos, algunos extremadamente viejos. Nadie hablaba. Comían despacio, como si no tuvieran apuro por terminar. El ambiente era pesado, detenido. El anciano de recepción estaba allí. ¿Quiénes son estas personas?, pregunté. Huéspedes, respondió. ¿Como usted? Pero yo no soy viejo. Me miró con atención. Todavía no, dijo. Pero ya llegó. Esa frase me dejó helado. Decidí irme.
Subí a buscar mis cosas y salí al estacionamiento. Mi coche estaba ahí, pero no era exactamente el mismo. La pintura estaba opaca, el interior gastado. El tablero marcaba más kilómetros de los que yo recordaba haber recorrido. Volví adentro furioso. Quiero irme ahora, dije. Puede hacerlo, respondió. Nadie lo detiene. Entonces, ¿por qué siento que no puedo? No contestó. Durante el día recorrí el hotel. Descubrí pasillos que no recordaba, habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos profundamente, respirando lento, como si cada respiración fuera un esfuerzo. En una sala encontré varios espejos grandes. Me acerqué a uno. Mi reflejo era distinto, más viejo. Las arrugas alrededor de los ojos eran claras. La postura, un poco encorvada. Me alejé rápido y miré otro espejo. En otro, apenas me reconocí. Entonces lo entendí. El hotel no atrapaba a la gente por la fuerza. No cerraba puertas. No usaba cadenas. Te ofrecía descanso cuando estabas cansado, silencio cuando ya no querías ruido, lujo cuando estabas harto de incomodidades. Y mientras descansabas, se quedaba con tu tiempo. Por eso los viejos. Por eso nadie parecía desesperado. Ya no tenían energía para estarlo. Esa noche no dormí. Esperé a que el hotel quedara en silencio. Bajé por una escalera secundaria y salí por una puerta trasera. Afuera, la carretera estaba ahí. Oscura, rota, real. Corrí sin mirar atrás, con el corazón golpeándome el pecho. No sé cuánto tiempo corrí. Caí varias veces. Me levanté. Desperté al amanecer, tirado al costado del camino. El hotel no estaba. La carretera parecía normal. Un conductor me ayudó y me llevó al pueblo más cercano. Para el mundo, yo solo había parado a dormir. Para mí, algo quedó atrás. Desde entonces, envejezco raro, más rápido. Me canso antes. A veces no reconozco del todo mi reflejo. Y algunas noches, cuando conduzco por rutas olvidadas, veo luces a lo lejos. Hoteles abiertos. Esperando al próximo cansado. Esperando, tal vez, que yo vuelva a terminar lo que empecé. El hotel donde me quedé más tiempo del que recuerdo. Nunca he sabido explicar bien por qué sigo conduciendo. Después de aquello debería haber dejado las carreteras, buscar un trabajo fijo, dormir siempre en la misma cama. Pero hay algo en el movimiento constante que me mantiene tranquilo, como si quedarme quieto fuera más peligroso que seguir avanzando. Aún así, cada vez que cae la noche y la ruta se vuelve estrecha, no puedo evitar pensar en ese hotel, en el único lugar donde el tiempo dejó de comportarse como debía. Todo ocurrió hace varios años, aunque mi cuerpo insiste en decirme que fue hace mucho más. Era una noche larga, de esas que empiezan mal y no mejoran. Había salido tarde, el tráfico me retrasó y terminé desviándome por una carretera secundaria para ahorrar tiempo. Fue una mala decisión. El camino estaba en pésimo estado, baches profundos, tramos sin pintar, señales torcidas que parecían advertencias más que indicaciones. El paisaje era seco, olvidado, como si nadie se preocupara por esa zona desde hacía décadas. Conducía solo, sin música. La radio no sintonizaba nada claro, solo fragmentos de voces que se perdían en el ruido. El celular llevaba horas sin señal. No me molestó al principio, pero con el paso del tiempo el silencio empezó a pesar. Fue entonces cuando lo vi. No apareció de lejos. No fue una luz pequeña en el horizonte. El hotel estaba ahí de golpe, al salir de una curva cerrada. Un edificio enorme, elegante, con una fachada clara y ventanas altas iluminadas. Todo parecía cuidado, limpio, vivo. Demasiado vivo para estar en medio de una carretera horrible, rodeado de terreno seco y árboles muertos. Frené casi por reflejo. El cartel decía, Hotel Santa Áurea. Las letras eran grandes, sobrias, sin adornos. El estacionamiento estaba vacío, pero perfectamente iluminado. No había ni un papel en el suelo, ni una hoja. Me quedé unos segundos dentro del coche, dudando. Algo no encajaba, pero el cansancio era más fuerte que la desconfianza. Tenía los ojos ardiendo y la espalda rígida. Pensé, solo unas horas, dormir y seguir. Entré. Adentro hacía una temperatura agradable. Ni frío ni calor. El vestíbulo era amplio, con pisos brillantes, sillones caros y lámparas que emitían una luz suave, constante. No había música ambiental, ni televisión, ni ruidos lejanos. El silencio era tan limpio que parecía artificial. En recepción había un hombre muy viejo. No era solo anciano, era viejo en un sentido difícil de explicar. La piel fina, las manos marcadas, el rostro cansado, pero los ojos estaban atentos, despiertos. Vestía un traje oscuro, anticuado, perfectamente planchado. Buenas noches, dijo. Pensé que hoy no llegaría nadie. Solo quiero una habitación, respondí. Sigo viaje temprano. Asintió despacio, como si ya supiera lo que iba a decir. Aquí siempre hay lugar, dijo. No pidió documentos. No preguntó mi nombre.
Me entregó una llave pesada, de metal, sin número visible. El hotel es grande, agregó. Pero tranquilo, no se pierda. Subí por las escaleras. No vi ascensor. Mientras avanzaba, noté que los pasillos parecían más largos de lo normal. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos. No eran paisajes ni retratos elegantes. Eran escenas simples. Personas sentadas en camas, mirando por ventanas, caminando por pasillos. Algunas se veían jóvenes, otras, muy viejas. En todas había algo en común, una expresión de espera cansada. La habitación era enorme. Cama grande, muebles de madera oscura, cortinas gruesas. Todo estaba impecable. Me senté en la cama y sentí un alivio inmediato, casi exagerado, como si el cuerpo se soltara de golpe después de aguantar demasiado tiempo. Fui al baño y me miré en el espejo. Era yo, sí, pero algo no estaba bien. Me veía más cansado de lo habitual. Los ojos hundidos, la piel opaca. Pensé que era la luz. Me acosté. No sé cuánto dormí. Me desperté sin saber por qué. El reloj marcaba las 2:54. El hotel estaba en silencio absoluto. Ni un ruido. Entonces escuché algo, un paso lento, luego otro, arrastrado, como si alguien caminara con dificultad. Me levanté con cuidado y abrí la puerta apenas. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue. Vi varias personas caminando. Todas eran ancianas, algunas muy encorvadas, otras rígidas, como si no supieran cómo mover el cuerpo. Caminaban sin rumbo claro. No hablaban entre ellas. No parecían sorprendidas de verme. Una mujer se detuvo frente a mi puerta. Me miró con ojos apagados. ¿Ya es de mañana?, preguntó. Negué con la cabeza, sin saber qué decir. Suspiró y siguió caminando. Cerré la puerta despacio. Me apoyé contra ella, respirando hondo. No sentía miedo puro. Sentía algo más extraño, una tristeza pesada, como si estuviera viendo el final de algo que todavía no empezaba para mí. A la mañana siguiente bajé al comedor. Estaba lleno, todas las mesas ocupadas por personas mayores. Algunas comían despacio. Otras solo miraban el plato. Nadie hablaba. El ambiente era denso, quieto. El hombre de recepción estaba ahí. ¿Quiénes son todos ellos?, pregunté. Huéspedes, respondió. Como usted. Pero todos son viejos. Me miró en silencio durante unos segundos. Aquí llegan de todas las edades, dijo finalmente. No todos se quedan el mismo tiempo. Sentí un escalofrío. Decidí irme de inmediato. Subí a la habitación, tomé mis cosas y salí al estacionamiento. Mi coche estaba ahí, pero algo había cambiado. La pintura estaba opaca, el interior se veía gastado. El odómetro marcaba muchos más kilómetros de los que yo recordaba. Volví al hotel, alterado. Mi coche no está bien, dije. Está exactamente donde lo dejó, respondió el hombre. Y es exactamente el coche que trajo. Eso no es cierto. El tiempo hace eso, dijo. Cambia las cosas mientras uno descansa. Durante el día recorrí el hotel buscando una salida clara. Descubrí alas que no recordaba, pasillos que parecían repetirse, habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos profundamente. Algunos respiraban con dificultad, otros parecían simplemente esperar. En una sala grande encontré varios espejos. Me acerqué a uno y sentí un golpe en el pecho. Mi reflejo era distinto. No mucho, pero lo suficiente. Tenía arrugas que no recordaba. La postura ligeramente encorvada. Me alejé rápido. En otro espejo me veía peor. Entonces lo entendí. El hotel no atrapaba personas. Atrapaba cansancio. Se alimentaba de tiempo. Te ofrecía descanso cuando ya no quería seguir, y mientras descansabas, se quedaba con un poco de tu vida. Noche tras noche. Sin dolor. Sin violencia. Por eso los viejos. Por eso nadie gritaba. Ya no tenían fuerzas. Esa noche no dormí. Esperé a que el hotel quedara en silencio. Bajé por una escalera secundaria y salí por una puerta trasera. Afuera, la carretera estaba ahí. Oscura, rota, real. Corrí hasta que los pulmones me ardieron. Caí varias veces. Me levanté. Desperté al amanecer, tirado al costado del camino. El hotel no estaba. La carretera parecía normal. Un conductor me ayudó y me llevó al pueblo más cercano. Para el mundo, yo solo había parado a dormir. Para mí, algo se quedó allá. Desde entonces, envejezco distinto. Me canso más rápido. A veces pierdo recuerdos pequeños. Y algunas noches, cuando conduzco por rutas olvidadas, veo edificios iluminados donde no debería haber nada. Hoteles abiertos. Esperando a los cansados. Esperando, tal vez, que algún día yo vuelva a terminar de descansar. El hotel que me hizo dudar de mi propia edad. No recuerdo exactamente cuando empecé a sentir que algo no encajaba conmigo. Tal vez fue después de aquella noche, o tal vez ya estaba pasando antes y yo no quise verlo.
Lo cierto es que todo se volvió confuso a partir del momento en que entré a ese hotel. No porque ocurriera algo espectacular o violento, sino porque todo fue lento, silencioso y, justamente por eso, imposible de olvidar. Yo viajaba solo. Siempre viajé solo. Mi trabajo me llevaba por carreteras que la mayoría evita, rutas viejas, desvíos mal señalizados, caminos que parecen no llevar a ningún lado. Esa noche había tomado una carretera secundaria para acortar camino. Fue un error. El asfalto estaba roto, lleno de parches, y los reflectores casi no devolvían la luz. No había casas, no había estaciones de servicio, no había movimiento alguno. Conducía desde hacía muchas horas. Me dolían los hombros, los ojos me ardían y la cabeza me pesaba como si no hubiera dormido bien en días. La radio no funcionaba y el celular estaba sin señal. Todo era silencio, excepto el ruido constante del motor y mis propios pensamientos. Fue en una recta larga cuando vi el hotel. No apareció poco a poco. No lo vi a lo lejos. Estaba ahí de repente, al costado de la carretera, iluminado como si fuera el centro de una ciudad. Un edificio grande, elegante, con una fachada clara y ventanales amplios. Todo parecía limpio, cuidado, fuera de lugar. El contraste con la carretera destruida era tan fuerte que frené casi por reflejo. El cartel decía, Hotel Beltrán. Letras sobrias, sin luces intermitentes ni adornos. El estacionamiento estaba vacío, pero perfectamente iluminado. No había basura, ni hojas, ni señales de abandono. Me quedé un momento dentro del coche, dudando. Algo no me gustaba, pero el cansancio pudo más. Pensé que dormiría unas horas y seguiría al amanecer. Bajé. Al entrar, sentí una calma inmediata. No una calma agradable, sino una que te apaga. El vestíbulo era amplio, con pisos brillantes, sillones caros y cuadros antiguos en las paredes. No había música, ni televisión, ni conversaciones. El silencio era tan completo que parecía impuesto. En recepción había una mujer muy vieja. No sabría decir su edad, pero su piel estaba arrugada de una forma profunda, como si hubiera pasado demasiados años esperando. Vestía un uniforme elegante, antiguo, perfectamente limpio. Me miró con atención, sin sorpresa. Buenas noches, dijo. Pensé que hoy no vendría nadie. Solo necesito dormir, respondí. Sigo viaje temprano. Asintió despacio. Aquí siempre hay lugar para descansar, dijo. No me pidió documentos. No preguntó mi nombre. Me entregó una llave pesada, de metal, con una etiqueta sin número. El hotel es grande, agregó. No camine de noche si no es necesario. No pregunté nada. Subí por las escaleras. No vi ascensor. Los pasillos eran largos y rectos. Las alfombras apagaban mis pasos por completo. Las paredes estaban llenas de cuadros. No eran paisajes ni retratos elegantes. Eran escenas simples. Personas sentadas en camas, caminando por pasillos, mirando por ventanas. En algunos cuadros las personas parecían jóvenes. En otros, muy viejas. En todos había algo en común, una expresión de cansancio profundo. La habitación era grande, demasiado para una sola persona. Cama enorme, muebles de madera oscura, cortinas pesadas. Todo estaba impecable. Me senté en la cama y sentí un alivio inmediato, como si mi cuerpo se hubiera rendido por completo. Fui al baño y me miré en el espejo. Era yo, pero algo no encajaba. Me veía más pálido, más apagado. Pensé que era la luz o el cansancio. Me acosté. No sé cuánto dormí. Me desperté sin razón aparente. El reloj marcaba las 3:02. El hotel estaba en silencio absoluto. Entonces escuché algo, pasos, lentos, arrastrados, como de alguien que camina sin saber exactamente a dónde ir. Abrí la puerta apenas. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue. Vi a varias personas caminando despacio. Todas eran ancianas. Algunas iban encorvadas, otras caminaban rectas, pero con movimientos rígidos. No hablaban entre ellas. No parecían sorprendidas de verme. Un hombre se detuvo frente a mi puerta. Me miró con atención. «Usted todavía recuerda el camino», dijo con voz cansada. «¿Qué camino?», pregunté. Sonrió apenas. Eso creía yo. Siguió caminando. Cerré la puerta con cuidado. Me apoyé contra ella, respirando hondo. No sentí pánico. Sentí algo peor, una certeza incómoda de que algo no funcionaba como debía. A la mañana siguiente bajé al comedor. Estaba lleno. Todas las mesas ocupadas por personas mayores. Algunas comían despacio. Otras solo miraban el plato. Nadie hablaba. Nadie parecía tener prisa. El ambiente era pesado, detenido. La mujer de recepción estaba allí. «¿Quiénes son estas personas?», pregunté. «Huéspedes», respondió. «Como usted, pero todos son viejos». Me miró durante unos segundos. «Aquí llegan de todas las edades», dijo. «Lo que pasa es que no todos se van cuando creen». Decidí irme de inmediato. Subí a la habitación.
Tomé mis cosas y salí al estacionamiento. Mi coche estaba ahí, pero algo había cambiado. La pintura estaba opaca, el interior se veía gastado. El asiento estaba hundido, como si alguien hubiera pasado años sentado ahí. Volví al hotel alterado. Mi coche no es así, dije. Es el mismo coche, respondió. Solo está un poco más cansado. Sentí un nudo en el estómago. Durante el día recorrí el hotel buscando una salida clara. Descubrí pasillos que no recordaba, habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos profundamente. Algunos respiraban con dificultad, otros parecían simplemente esperar. En una sala encontré varios espejos grandes. Me acerqué a uno y sentí un golpe seco en el pecho. Mi reflejo era distinto. No mucho, pero lo suficiente. Tenía arrugas que no recordaba. La postura ligeramente encorvada. Me alejé rápido. En otro espejo me veía aún peor. Entonces entendí. El hotel no atrapaba personas por la fuerza. No cerraba puertas. No usaba cadenas. Ofrecía descanso, silencio, comodidad. Y mientras uno descansaba, se quedaba con el tiempo. Lentamente, sin dolor, sin aviso. Por eso los viejos. Por eso nadie gritaba. Ya no tenían energía para hacerlo. Esa noche no dormí. Esperé a que el hotel quedara en silencio. Bajé por una escalera secundaria y salí por una puerta trasera. Afuera, la carretera estaba ahí. Oscura, rota, real. Corrí hasta que las piernas no me respondieron. Caí varias veces. Me levanté. Desperté al amanecer, tirado al costado del camino. El hotel no estaba. La carretera parecía normal. Un conductor me ayudó y me llevó al pueblo más cercano. Para los demás, yo solo había parado a dormir. Para mí, algo se quedó atrás. Desde entonces, el tiempo no me trata igual. Me canso antes. A veces pierdo recuerdos pequeños. Y cuando me miro al espejo, hay días en los que no estoy seguro de cuántos años tengo realmente. Y cada vez que conduzco de noche por una carretera olvidada, evito mirar demasiado hacia los costados. Porque sé que algunos hoteles nunca cierran. Solo esperan a que uno esté lo suficientemente cansado. La noche interminable del hotel de la Ruta Vieja. Nunca hablé de esto con nadie cercano. No porque tema que no me crean, sino porque cada vez que lo recuerdo siento que algo se acomoda mal dentro de mí, como si el cuerpo supiera que no debería traer ciertas cosas de vuelta. Aún así, voy a contarlo tal como pasó, sin adornos, sin exagerar. Porque lo peor de esa noche no fue lo extraño, sino lo real que se sintió todo. Yo manejaba desde hacía años, no como hobby, sino por trabajo. Traslados largos, horarios malos, hoteles cualquiera. Uno aprende a dormir donde puede y a no hacer preguntas. Aquella vez iba por una carretera vieja, casi abandonada, porque la ruta principal estaba cortada. El desvío no aparecía bien en el GPS, pero los carteles oxidados decían que todavía era transitable. No lo era. El asfalto estaba lleno de grietas. En algunos tramos parecía que la carretera se deshacía. No había luces, ni pueblos, ni estaciones de servicio. Solo kilómetros y kilómetros de nada. El cielo estaba cubierto, sin estrellas. La radio no funcionaba. El celular llevaba horas sin señal. El motor era el único sonido constante, y aún así sentía que el silencio se me metía en la cabeza. Conducía cansado, pero no al punto de quedarme dormido. Era un cansancio distinto, más profundo, como si no viniera solo del cuerpo. Pensé en detenerme un rato, estirar las piernas, pero no había dónde. Entonces, después de una curva larga, lo vi. El hotel no estaba a lo lejos. No apareció poco a poco. Estaba ahí, de golpe, al costado de la carretera. Un edificio grande, elegante, iluminado como si fuera de día. Fachada clara, columnas altas, ventanales amplios. Parecía un hotel de lujo sacado de otra época. El contraste con el entorno era absurdo. Alrededor, todo estaba roto y muerto. El hotel, en cambio, parecía vivo. El cartel decía, Hotel del Camino Real. Frené. Me quedé un momento dentro del coche, con las manos en el volante. Algo no me gustaba, pero no sabía decir qué. No sentía miedo todavía, solo una incomodidad leve, como cuando uno entra en un lugar donde no encaja del todo. Aún así, el cansancio pudo más. Pensé, una noche, nada más. El estacionamiento estaba vacío. Ni un solo coche. Todo estaba limpio, sin polvo, sin hojas. Entré. El vestíbulo era amplio, silencioso, demasiado ordenado. El piso brillaba. Los sillones parecían nuevos. No había música, ni voces, ni ruidos lejanos. El silencio no era natural. Era como si alguien lo hubiera decidido así. En recepción había un hombre muy viejo. No anciano común. Viejo de verdad. Delgado, piel fina, rostro marcado por arrugas profundas. Vestía un traje oscuro, elegante, claramente antiguo, pero impecable. Me miró como si me hubiera estado esperando. Buenas noches, dijo.
Pensé que hoy no vendría nadie más. Solo quiero dormir, respondí. Sigo viaje temprano. Asintió despacio. Aquí siempre hay lugar, dijo. Para los que lo necesitan. No pidió documentos. No preguntó mi nombre. Me entregó una llave de metal pesada, fría, sin número. El hotel es grande, agregó. A veces parece más grande de lo que es. No se sorprenda. No entendí, pero tampoco pregunté. Subí por las escaleras. No vi ascensor. Los pasillos eran largos, rectos, con alfombras gruesas que apagaban mis pasos por completo. Las paredes estaban llenas de cuadros. No eran paisajes ni retratos importantes. Eran escenas simples. Personas sentadas en camas, caminando por pasillos, mirando por ventanas. En algunos cuadros las personas parecían jóvenes. En otros, muy viejas. En todos, la expresión era la misma, cansancio. La habitación era enorme, demasiado grande para un hotel en medio de la nada. Cama amplia, muebles caros, cortinas pesadas. Todo estaba limpio, ordenado, silencioso. Me senté en la cama y sentí un alivio inmediato, casi exagerado, como si mi cuerpo se rindiera por completo. Fui al baño y me miré en el espejo. Era yo, pero algo no encajaba. Me veía más apagado, como si hubiera dormido mal durante semanas. Pensé que era la luz. Me acosté. No sé cuánto tiempo dormí. Me desperté sin motivo claro. El reloj marcaba las 3:17. El hotel estaba en silencio absoluto. Entonces escuché algo, pasos, lentos, arrastrados, como de alguien que camina sin apuro, sin rumbo. Me levanté con cuidado y abrí la puerta apenas. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue. Vi varias personas caminando. Todas eran ancianas, algunas muy encorvadas, otras rígidas, como si no supieran bien cómo mover el cuerpo. No hablaban entre ellas. No parecían sorprendidas de verme. Un hombre se detuvo frente a mi puerta. Me miró fijo. «Usted todavía recuerda», dijo con voz cansada. «¿Recordar qué?», pregunté. Sonrió con tristeza. «Eso también se pierde». Siguió caminando. Cerré la puerta despacio. Me apoyé contra ella. No sentí pánico. Sentí algo peor. Una certeza incómoda de que estaba viendo mi futuro adelantado. A la mañana siguiente bajé al comedor. Estaba lleno. Todas las mesas ocupadas por personas mayores. Algunos comían despacio. Otros solo miraban el plato. Nadie hablaba. Nadie parecía tener apuro. El ambiente estaba detenido, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. El recepcionista estaba ahí. «¿Quiénes son todos ellos?», pregunté. «Huéspedes», respondió. «Como usted, pero todos son viejos». Me miró en silencio unos segundos. «Aquí el tiempo entra», dijo. «Pero no siempre sale». Sentí un frío lento recorrerme la espalda. Decidí irme de inmediato. Subí a la habitación, tomé mis cosas y salí al estacionamiento. Mi coche estaba ahí, pero algo había cambiado. La pintura estaba opaca, el interior gastado, el volante liso, como si hubiera sido usado durante años. El odómetro marcaba muchos más kilómetros de los que recordaba. Volví al hotel alterado. «Mi coche no estaba así», dije. «Está igual que usted», respondió el hombre. Un poco más cansado. Durante el día recorrí el hotel buscando una salida clara. Descubrí pasillos que no recordaba, escaleras que parecían repetirse, habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos profundamente. Algunos respiraban con dificultad, otros parecían simplemente esperar algo. En una sala encontré varios espejos grandes. Me acerqué a uno y sentí un golpe en el pecho. Mi reflejo era distinto. No mucho, pero lo suficiente. Arrugas nuevas. La postura más caída. En otro espejo me veía aún peor. Entonces lo entendí del todo. El hotel no atrapaba personas. No cerraba puertas. No obligaba a nadie a quedarse. Ofrecía descanso cuando ya no quería seguir. Silencio cuando estabas cansado del ruido. Comodidad cuando el cuerpo no daba más. Y mientras descansabas, se quedaba con tu tiempo. Lento, constante, sin dolor. Por eso los viejos. Por eso nadie gritaba. Ya no tenían energía para hacerlo. Esa noche no dormí. Esperé a que todo quedara en silencio. Bajé por una escalera secundaria y salí por una puerta trasera. Afuera, la carretera estaba ahí. Oscura, rota, real. Corrí. Corrí hasta que las piernas me fallaron. Caí. Me levanté. Seguí. Desperté al amanecer, tirado al costado del camino. El hotel no estaba. La carretera era normal. Un conductor me ayudó y me llevó al pueblo más cercano. Para los demás, yo solo había parado a dormir. Para mí, algo quedó allá. Desde entonces, el tiempo no me trata igual. Me canso antes. Olvido cosas pequeñas. Y algunas noches, cuando manejo por rutas viejas, siento que alguien me observa desde edificios que no deberían existir.
hoteles abiertos, luces encendidas, esperando a los que ya están demasiado cansados para seguir. El hotel que me dejó salir, pero no del todo. Si estás escuchando esto de noche, te pido algo, no pauses el video. No porque vaya a pasar algo raro, sino porque así fue exactamente como empezó mi historia. Yo también pensé solo unos minutos más, y esa fue la decisión que cambió todo. Nunca me gustaron los hoteles. Siempre me parecieron lugares impersonales, fríos, como si nadie perteneciera realmente ahí. Pero por mi trabajo no tenía opción. Viajaba mucho, casi siempre solo, por rutas largas y poco transitadas. Dormía donde podía. Esa noche, sin embargo, no debía haber dormido en ningún lado. Había tomado una carretera vieja para evitar un bloqueo en la ruta principal. El desvío era un desastre, asfalto roto, tramos de tierra, señales torcidas que apenas se veían con los faros. El paisaje estaba muerto. No exagero, no había animales, ni luces a lo lejos, ni casas. Solo kilómetros de oscuridad y una sensación constante de estar fuera de lugar. El cansancio no era normal. No era solo sueño. Me pesaban los pensamientos, como si llevara días sin descansar la cabeza. La radio no funcionaba y el celular llevaba horas sin señal. Empecé a pensar que debía haber parado antes, pero ya era tarde. Entonces vi el hotel. No apareció poco a poco. No fue una silueta en la distancia. Estaba ahí de golpe, al costado de la carretera, iluminado como si fuera mediodía. Un edificio grande, elegante, con una fachada clara y ventanales amplios. Todo se veía limpio, cuidado, vivo, demasiado vivo para ese lugar. El cartel decía, Hotel Santa Brígida. Frené casi sin darme cuenta. El estacionamiento estaba vacío. Ni un solo coche. Eso debería haberme hecho seguir de largo, pero el cansancio me ganó. Pensé, una noche, nada más. Apagué el motor y bajé. Al cruzar la puerta sentí algo extraño, como si el aire fuera distinto. Más pesado, pero también más tranquilo. El vestíbulo era amplio, con pisos brillantes y sillones caros. No había música, ni conversaciones, ni ruidos lejanos. El silencio era tan completo que me incomodó. En recepción había un anciano, no uno común. Era muy viejo, con la piel delgada y los ojos claros, atentos. Vestía un traje oscuro, antiguo, perfectamente limpio. Me miró como si me conociera. Buenas noches, dijo. Llegó justo cuando hacía falta. Solo necesito dormir, respondí. Sigo viaje temprano. Asintió despacio. Aquí todos dicen eso la primera vez. No pidió documentos. No preguntó mi nombre. Me entregó una llave de metal, pesada, sin número. El hotel es grande, agregó. Si se desorienta, no se preocupe. Siempre se llega a algún lugar. Subí por las escaleras. No vi ascensor. Los pasillos eran largos, rectos, con alfombras que apagaban mis pasos. Las paredes estaban llenas de cuadros antiguos. No eran paisajes, eran personas. Personas sentadas en camas, caminando por pasillos, mirando por ventanas. En algunos cuadros se veían jóvenes. En otros, muy viejos. En todos, la misma expresión, cansancio. La habitación era enorme. Cama grande, muebles elegantes, cortinas gruesas. Todo estaba impecable. Me senté en la cama y sentí un alivio inmediato, casi preocupante, como si el cuerpo se rindiera sin pedir permiso. Fui al baño y me miré en el espejo. Era yo, pero algo no encajaba. Me veía más apagado, más cansado de lo normal. Pensé que era la luz. Me acosté. Soñé que caminaba por pasillos infinitos, que abría puertas que daban a la misma habitación, que veía gente sentada, esperando, siempre esperando. Me desperté sin saber por qué. El reloj marcaba las 3:41. El hotel estaba en silencio absoluto. Entonces escuché pasos, lentos, arrastrados, como de alguien que camina sin apuro. Abrí la puerta apenas. El pasillo estaba iluminado con una luz tenue. Vi varias personas caminando despacio. Todas eran ancianas. Algunas iban encorvadas. Otras caminaban rectas, pero rígidas, como si el cuerpo ya no les respondiera bien. No hablaban entre ellas. No parecían sorprendidas de verme. Una mujer se detuvo frente a mí. Me miró fijo. Aprovecha, me dijo. ¿Todavía recuerdas quién eres? ¿Qué lugar es este? Pregunté. Ella sonrió con tristeza. Un descanso demasiado largo. Siguió caminando. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama con el corazón acelerado. No sentía terror. Sentía algo peor. Una sensación de advertencia tardía. A la mañana siguiente bajé al comedor. Estaba lleno. Todas las mesas ocupadas por personas mayores. Algunos comían despacio. Otros solo miraban el plato. Nadie hablaba. Nadie parecía tener prisa. El anciano de recepción estaba ahí. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. Huéspedes, respondió.
Como usted. Pero yo no soy viejo. Me observó durante unos segundos. Todavía no, dijo. Por eso puede irse. Sentí un escalofrío. Salí al estacionamiento. Mi coche estaba ahí, pero algo estaba mal. La pintura se veía opaca. El interior gastado. El asiento hundido, como si alguien hubiera pasado años ahí sentado. El odómetro marcaba muchos más kilómetros de los que recordaba. Volví al hotel alterado. Mi coche cambió, dije. Usted también, respondió el anciano. Solo que aún no lo nota del todo. Durante el día recorrí el hotel buscando una salida clara. Descubrí pasillos que no recordaba, habitaciones llenas de camas ocupadas por ancianos dormidos profundamente. Algunos respiraban con dificultad, otros parecían simplemente esperar. En una sala encontré varios espejos grandes. Me acerqué a uno. Casi no me reconocí. Mi reflejo era el mío, pero más viejo. No mucho, lo suficiente. Arrugas nuevas. Mirada cansada. Me alejé y miré otro espejo. Entonces entendí. El hotel no atrapaba personas por la fuerza. No cerraba puertas. No usaba cadenas. Ofrecía descanso cuando estabas cansado de vivir corriendo. Y mientras descansabas, se quedaba con tu tiempo. Noche tras noche. Sin dolor. Sin ruido. Por eso los viejos. Por eso nadie gritaba. Ya no tenían energía. Esa noche decidí huir. Esperé a que el hotel quedara en silencio. Bajé por una escalera secundaria y salí por una puerta trasera. Afuera estaba la carretera. Oscura, rota, real. Corrí. Corrí hasta que las piernas no me respondieron. Caí. Me levanté. Seguí. Desperté al amanecer, tirado al costado del camino. El hotel no estaba. La carretera parecía normal. Un conductor me ayudó y me llevó al pueblo más cercano. Para todos, yo solo había parado a dormir. Pero no salí limpio. Desde entonces, el tiempo me pesa distinto. Me canso antes. A veces pierdo recuerdos pequeños. Y hay noches en las que despierto convencido de que sigo en ese hotel. Lo peor es esto. Cuando paso por carreteras viejas y veo luces a lo lejos, una parte de mí siente alivio. Como si aún tuviera una habitación esperándome. Como si el descanso no hubiera terminado. Y eso es lo que más miedo me da.